Buenas noches, bienvenidos a 4 a la N. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la gestión del gasto público, las obras paralizadas y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Y contamos nos acompañan aquí tres personas que conocen mucho del tema. Está María Cecilia Villegas, experta en políticas públicas, Álvaro Quijandría, que ha sido director ejecutivo de Proinversión, y José Escafi, que es, yo diría, uno de los mayores expertos en gestión de proyectos y consultoría de obras en general. Vamos a enfocarnos en la ejecución del gasto en obras de este gobierno, qué es lo que han hecho en estos 10 meses. El tema de las obras paralizadas, que es de larga data, pero es tan importante. Y cómo va el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, que se lanzó en julio del 2019 y quisiéramos evaluar si está encaminado, si tiene futuro o sigue en las sombras. Y finalmente, pues, qué podemos hacer al respecto y, bueno, ya veremos lo que brota de la conversación. Así que buenas noches, bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y Cecilia, ¿cómo ves el tema? ¿Cuál es tu mapa de la situación? Hola Gonzalo, buenas noches y Buenas. muchísimas gracias por la invitación. En realidad la situación es bastante complicada, no solo en este gobierno. Nosotros en el Perú tenemos un serio problema de gestión pública. Históricamente, ninguna de las entidades del Estado ha logrado gastar el 100% de su presupuesto. Tenemos un serio problema en cuanto al acceso a infraestructura y servicios públicos que está a cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Si ya tenemos un problema importante con el Ejecutivo, imagínate lo que ocurre en los gobiernos locales. Lo cierto es que la regionalización no ha logrado satisfacer el acceso de los ciudadanos a una mejora en los servicios y en la infraestructura. Tenemos alcaldes que llegan a hacerlo sin tener capacidad de gestión pública. Y esto es bien importante trasladárselo a la población porque tenemos que entender que cuando elegimos a una autoridad estamos poniendo en sus manos nuestro día a día, el acceso a nuestros servicios, el acceso a infraestructura, pero además estamos poniendo un presupuesto bastante grande. El Perú no es un país pobre, el Perú es un país de ingreso medio alto y los gobiernos locales y regionales reciben millones de soles en presupuesto. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo, que soy abogada, quisiera postular a un puesto en un hospital para ser cirujano cardiovascular, ¿podría acceder a él? Lo más probable es que no, porque no tengo las capacidades. Pero en el supuesto negado de que llegara a tener el puesto de cirujana cardiovascular, ¿alguien se pondría en mis manos? Exactamente lo mismo ocurre cuando elegimos a un alcalde. ¿Por qué elegimos autoridades que no tienen capacidades para gestionar los recursos públicos, para ocuparse de generar infraestructura como agua, saneamiento, como acceso a vías, a caminos, para resolverle la vida a los ciudadanos? Y esto termina haciendo que nosotros tengamos un acceso muy bajo, y acá quiero darles algunas cifras. El 20% de la población de Huancavelica tiene acceso a agua potable por red pública. Solo 2 de cada 10 huancavelicanos. En Cajamarca es 22%, en Amazonas 27% y en Huánuco 30%. El 45% de la población de Loreto tiene acceso a agua potable por red pública, pero solo el 8% tiene acceso a agua a las 24 horas del día. Miren esta diferencia. En el caso de Tumbes es 11%, en Piura es 18%. Y en el caso de Ica es solo el 20% de la población tiene agua las 24 horas del día. ¿De quién es responsabilidad esto? De los alcaldes, de los gobiernos regionales. Tenemos elecciones pronto, a la vuelta de la esquina, ahora en noviembre. Entonces tenemos que pensar seriamente qué están haciendo los partidos, cuál es la oferta electoral y a quiénes vamos a elegir. Y Álvaro, ¿cómo ves tú este asunto? No, muchas gracias por la invitación, Gracias a ti. Gonzalo. Efectivamente, un tema que quisiera retomar de lo que mencionaba Cecilia es el tema de las capacidades. Yo creo que ahí es donde está, digamos, centrado el problema. Parece un mensaje muy
sencillo, pues en realidad creo que hemos estado dando vueltas en los últimos 20 años alrededor de buscar soluciones que a veces son legales, a veces son de crear nuevas instituciones, de crear atajos, cuando al final de lo que se trata y lo que uno observa dentro del aparato público es la necesidad de crear gestión de proyectos, ¿no? Y gestión de proyectos tiene que ver con el manejo de las rutas críticas de los proyectos, tiene que ver con el manejo de capacidades de seleccionar bien los proyectos, tiene que ver también con el poder hacer seguimiento de una manera eficiente, efectiva a cómo se van ejecutando estos proyectos. Y estas capacidades, cuando uno las trata de encontrar a nivel del Estado, faltan desde el nivel más pequeño, lo que mencionaba Cecilia, hasta el nivel más alto, hasta los proyectos más complejos. En alguna medida lo hemos también intentado solucionar por la vía de buscar asesores que puedan apoyar en esa ejecución, pero al final siempre va a haber necesidad de una base dentro del Estado que pueda hasta manejar esos asesores y que pueda beneficiarse de esos asesores. El avance del Plan Nacional de Inversión Pública es efectivamente bastante bajo, ¿no? Se ha ejecutado 17% solamente cuando uno ve el último corte a diciembre del programa que se inició en julio del 2019. Pero creo que ya tenía más de 10% ya estaba avanzado. Tenía ya un avance. El ¿no? neto es como 7, ¿no? Es bastante poco de estos 52 proyectos que además no incluyen infraestructura social. No había nada de educación, salud incluido en este programa. Y esto en realidad es solo una señal de lo que diría yo que es una sensación de frustración y casi de crisis de credibilidad en todos los instrumentos que se han ido intentando. Pero que al final del día yo creo que tienen que hacer con la necesidad de retomar el establecimiento y el desarrollo de capacidades dentro del Estado para poder llevar adelante proyectos. Y Pepe, ¿cómo ves el tema? Bueno, yo sí creo que empezaría con un statement que me parece que tiene que ser básico en la cultura y en la mentalidad de los funcionarios. La infraestructura no es un fin en sí mismo, es un medio para mejorar la vida de la gente. Uno no puede pensar que porque gasta en infraestructura se acabó el cuento. Hay que pensar que esa infraestructura tiene que darle servicios y cerrar brechas de calidad de servicio a las personas. Si tú ves la historia del gasto público peruano, nosotros desde el 2005 sistemáticamente hemos tenido cada vez más plata, ¿no? Hoy día los presupuestos de gasto programados están en el orden de los 57.000 millones. Y hace varios años no rompíamos la barrera de los 30. Según Apoyo, si comparas abril del 2019 con abril del 22, la ejecución pública total creció 3%. Pero si le quitas los G2G, todos los contratos de G2G, cae en 8%. Este gobierno, si comparas, por ejemplo, lo que fue la ejecución agosto-diciembre del 21 contra agosto-diciembre del 20, el avance contra el presupuesto institucional modificado, el avance contra lo programado, en el 20 fue 44%. El periodo agosto-diciembre fue 35%, ¿no? Si te vas a transportes, cayó de 46 a 39, en educación de 40 a 37, en salud de 48 a 29, en saneamiento de 39 a 32. Entonces, quiere decir que las cifras de capacidad de gasto que están explicando están ahí. ¿Cuál es el problema central en los pequeños y medianos proyectos, ¿no? Hacen malos estudios de preinversión porque contratan mal los estudios de preinversión, porque no ponen buenos términos de referencia. Luego, con esos estudios de preinversión, contratan ingenierías de detalle que terminan mal hechas, y con las ingenierías mal hechas, contratan obras que van a tener problemas en la ejecución, y por aquello de que, ¿qué pasa si la Contraloría me sanciona? No aprueban los adicionales que tienen que aprobar o las mejoras a la obra para que sirva a la gente, ¿no es cierto? Hay ese pánico a la Contraloría que los frena a todos. Y lo peor de todo es que luego que está construida no tiene plata para operación y mantenimiento. Entonces, esa problemática, yo sí creo que tiene que aprender
de lo que los G2G nos están enseñando, ¿no es cierto? Tú deberías poder tener equipos de profesionales. ¿Por qué crees que se demoran los proyectos? Porque un estudio de preversión que podría ser hecho en 3 o 6 meses termina haciéndose en 1 año por la revisión. ¿Y qué pasa con la revisión? Las entidades públicas no tienen gente, contratan por servicios no personales, profesionales, por 1 mes y tienen que ir renovándoles cada mes y a veces los rotan, ¿no es cierto? Lo mismo te pasa en la ingeniería. Si tú en lugar de esos profesionales contrataras a una firma, un PMO, que te pone a todos los equipos que se contratan por servicios no personales bajo una misma modelo de contrato y seguimiento, tendrías otra historia como lo están demostrando los G2G. Bueno, coincido con ustedes, ¿no? Y creo que hay un punto de partida que es la información. Para poder juzgar y evaluar lo que se hace es bueno, no es bueno, es imprescindible tener información. Ahora, existe información diaria se llama consulta amigable del MEF, cualquiera puede acceder y van a ver lo que se gastó hasta ayer. Esto es muy bueno, qué buena información, pero ¿para qué sirve? Lo que mide es montos autorizados para ser girados a proyectos que han pasado por el SNIP y entrado al presupuesto y se van a ejecutar. Donde se produce el efecto medio perverso es que esta información cada fin de mes sale en todos los diarios y la prensa con la mejor buena intención del mundo habla de que se ejecutó el gasto. Y señores, no se ha ejecutado absolutamente nada, simplemente se ha autorizado a girar para algunos proyectos. Sabrá Dios cuándo se va a llegar a girar, porque para eso la entidad ejecutora, sea gobierno local, provincial o regional, tiene que mostrar que está apto o listo para recibir la plata, para hacer algo con esa plata. No es que simplemente se le envíe el dinero y a ver qué pasa. Ahí nomás se pierde mucho tiempo y luego los concursos suelen ser de muy baja calidad, los expedientes se preparan mal, no hay personas calificadas para hacer las cosas, ni tampoco para seguir el gasto. Entonces, decir que se ha ejecutado algo quiere decir absolutamente nada. Veamos algunas cifras del gasto, por ejemplo, en saneamiento de este gobierno. La inversión en saneamiento cayó 20% en abril respecto a abril del 2021, 20%. Solo se ha devengado, o sea, podría decir ejecutado, pero los confundiría. Solo se ha autorizado el giro para el 11% del presupuesto anual en los 4 meses transcurridos. Debiera ser pues 25%, ¿no? Perdón, 1/3 del año. Debería ser 33% y solo se ha devengado 11%. Y en 9 de los 20 proyectos, donde están los mayores recursos asignados, el avance del gasto llega solo a 1%. En el caso de Provías Nacional, a principios de abril, había ejecutado solo 8% de su presupuesto de obras, solo 8%. En 13 de los 20 proyectos con el mayor presupuesto, la ejecución era de solo 5%. Y en 6 de ellos el avance era 0%. Esta es la realidad. O sea, lo que este gobierno ha logrado hacer es poco significativo si queremos ser corteses o insignificante si queremos ser claros. ¿Y esto a qué se debe? A que no tienen mayor interés en hacer la gestión del gasto. Su interés está enfocado en hacer otro tipo de cambios para transformar al país con una nueva constitución que no nos va a llevar sino al descalabro y que sobre todo puede hacer muchísimo daño a la economía y eso al final lo vamos a pagar todos los peruanos. Y a mí, Gonzalo, me gustaría ir un poco más allá. Más allá de si tienen interés o no, lo que es real y concreto es que no tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Y ese es un problema gravísimo, porque luego lo que hace es que los ciudadanos estén descontentos con el Estado y con la democracia. Y para continuar dándote un poco de cifras, de acuerdo al Latinobarómetro, el 89% de la población peruana cree que se gobierna para unos cuantos grupos de poder. El 89% cree que el acceso a la justicia es injusto
y solo el 11% está satisfecho con la democracia. Como no tenemos buenos gestores públicos, no tenemos partidos políticos, entonces no tenemos quien canalice los intereses de los ciudadanos y no tenemos un Estado que se los resuelva. Entonces, el responsable de esta insatisfacción de los ciudadanos termina siendo la democracia y termina siendo la empresa privada. Y por eso es que los políticos populistas utilizan esta artimaña de una nueva constitución para buscar calmar los ánimos de la gente, cuando en realidad todos sabemos que el Perú ha logrado cambios extraordinarios en los últimos 30 años. Hemos reducido la pobreza de 57% a 20% en el 2019 antes de la pandemia. Eso es un cambio gigantesco. Y eso está amparado en dos grandes cosas. Primero, en dos islas de excelencia, el BCR y el MEF. Pero además, en el capítulo económico de la Constitución Política, que ha permitido que los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales traigan su dinero y decidan arriesgarse por el país. Entonces, lo que está en juego es mucho, hemos avanzado mucho. Sí, es cierto. Yo les he dado hace un momento las cifras de todo lo que nos falta por hacer. Y lo que nos falta es muchísimo. Pero quiero además contarles que en los últimos 20 años hemos tenido 20 ministros de Economía. Hemos tenido 15 ministros de Educación. Hemos tenido 7 presidentes, cuando el gobierno solo ha cambiado 4 veces. En el periodo entre el 2016 y el 2021 hemos tenido 12 ministros de salud y durante los 2 años y tantos de Martín Vizcarra en la presidencia tuvimos 7 ministros de cultura, 6 ministros de energía y minas y 5 ministros de salud. Todo esto hace que los ministros lleguen y no tengan la capacidad ni siquiera de entender su sector. Sus metas son a muy corto plazo porque saben que se van a ir pronto. No tenemos una agenda a largo plazo y esto termina siendo que el 97% de los establecimientos de salud del primer nivel, la atención de primer nivel, tenga una capacidad instalada adecuada. No pueden atender a las emergencias o a las atenciones que llegan. Pero además tenemos 21.718 colegios con infraestructura en riesgo. Esto es gravísimo. Bueno, no sé, Álvaro, ¿qué piensas? Porque al final todo esto se traduce también en un stock de obras paralizadas que están ahí hace muchos años y que de alguna manera hay que enfrentarlo. Sí, y lo que es fundamental es comenzar a mirar qué capacidades transversales a todos los tipos de herramientas, o sea, obra pública, incluso gobierno a gobierno, APPs, hasta obras por impuestos, son fundamentales para poder avanzar. O sea, ¿por qué se están trabando, ¿no? Y allí hay algunas áreas que son comunes. Una de ellas es la capacidad de tener acceso a terrenos. Es algo que digamos que resulta medio pedestre, pero es básico, es fundamental. Y debiera estar allí para cualquier tipo de obra a todo nivel. Una segunda es la capacidad, como decía antes, de manejo de proyectos. Lo que hace un PMO, básicamente. El hacer el seguimiento a la ruta crítica de un proyecto y poder dar las alertas de dónde se traba, que es distinto de gestión pública. En el sector público tenemos muchos expertos en gestión pública, pero digamos, la experiencia y la práctica de manejo de proyectos es una cosa bien específica, bien especializada, en la cual hay muy poco dentro del Estado y es fundamental o traerlo de fuera o crearlo, pero de alguna manera tiene que estar allí. Y hay un tercer tema que es fundamental como, digamos, herramienta transversal para poder avanzar, es cómo movilizar inversión privada. Y eso lo menciono porque al final cuando uno ve el tamaño de las brechas va a ser imposible cerrar esas brechas solo con recursos públicos. Necesariamente va a tener que haber movilización de inversión privada y eso pasa por poder manejar bien APPs, por poder manejar los temas de obras por impuestos, por tener toda esta gama de herramientas que se puedan manejar en conjunto y no solo focalizarse en una de ellas, ¿no? Claro, evidentemente sin capacidad de gestión es muy poco lo que se puede esperar, ¿no? A fines de octubre del 2019 se dictó un decreto de urgencia para sacar de la parálisis una cantidad de obras identificadas. Se identificó 867 obras, de las que se podían acoger a este decreto
528 porque tenían un avance mayor a 50% cuando se quedaron paralizadas. Resulta que tras depurar el alcance de la norma, solo calificaron 160 obras para entrar al esfuerzo porque no se contaba con información suficiente sobre los proyectos, no había acompañamiento técnico para hacer los informes sobre la situación de los proyectos, y esto es para caerse de espaldas. No, faltaban cuadernos de obras, que son los cuadernos del día a día donde se registra la vida de cada proyecto desde que nace hasta que se paraliza o termina. Un desastre. 2 años y medio después, que es lo que ha pasado, solo 54 de estas obras han sido finalizadas, 10%. Otra vez, con normativa, no se resuelve la falta de gestión. Estas normas idealistas fracasan. Ha sucedido una y otra vez. ¿Por qué se paralizan las obras? Según la Contraloría, a julio de 2018 identificó que 39% de las obras que estaban paradas se debía a deficiencias técnicas e incumplimiento contractual. Dicho en otro lenguaje, ¿cuánto de esto será corrupción? 28% por arbitrajes, que son pues pleitos internos porque los contratos son confrontacionales, nada colaborativos. No se busca la solución de los problemas, sino a ver qué sacamos de esto y al final todo se queda en nada. 15% por limitaciones presupuestales y 3% por disponibilidad del terreno. Y detrás de esto, repito, lo que debe haber es una cantidad importante de corrupción. Porque, por otro lado, ¿cuántas obras estarán paralizadas sin que se hayan declarado paralizadas? Porque la autoridad seguramente razona. Yo no voy a ser tonto de declarar paralizada esta obra, después me van a denunciar que la declare paralizada el siguiente. Así que si tratáramos de descubrir la realidad total, es posible que nos lleváramos una sorpresa grande. Y estamos hablando de 22.000 millones de soles en obras paradas, según un último estudio a fin de año de la Contraloría, que podría ser bastante más. Pepe, ¿tú cómo ves este panorama? Voy a contribuir con algunos datos. Correcto. Nosotros llegamos a conseguir el año pasado una base de datos del sistema de inversión pública con mucho detalle de información hasta septiembre del 21. ¿Qué decía esa base de datos? Si tú filtras la base de datos que tenía 260.000 proyectos de inversión pública activos, ¿no? La filtramos para ver cuántos habían tenido devengados entre el 18 y el 21. Conseguimos 30.000 proyectos de los 260.000, ¿no? De esos proyectos, el 98% eran menores de 50 millones en tamaño. De esos, casi la mitad, 40% eran de menos de 1 millón de soles. Esos 98% en número representaban el 43% de los devengados y el 2% restante el 57%. Eso te dice que tienes que tener una estrategia de doble curso. Los grandes proyectos, que son más complejos, requieren capacidades como los PMOs, requieren mandarse APPs muchas veces, ¿no es cierto? Y lo que hay que fortalecer ahí es la capacidad de proinversión, devolverle la autonomía. Los problemas que se tienen en APPs hace años, han habido 4 proyectos entregados en los últimos años de menos de 400 millones, en 2 de ellos te llevaste 350 aproximadamente, ¿no? Que son Lago Titicaca y un proyecto de líneas de transmisión en la zona norte. Entonces, yo sí creo que si se trata de tener estrategia, hay que tener la estrategia para los grandes que representan en número 2% de 15.000, ¿no? ¿Y qué haces con los pequeños? Y los pequeños, lo que te dije, primero tienes que empaquetar redes. Las redes de agua potable y alcantarillado a nivel nacional se pueden manejar con un programa de un gran PMO que tenga un contrato a 5 años para cerrar la cobertura en todo el Perú, si es posible, poniendo equipos por macroregiones. Y ahí, primero priorizas, haces bien la preinversión, haces bien la ingeniería y contratas y supervisas bien la obra y entregas cobertura con determinados indicadores de calidad en términos de cantidad de agua de continuidad, porque tienes todo el paquete de proyectos que se pueden hacer territorialmente. La otra cosa es, PMO tiene que ser un asistente técnico, un acompañante de unidades formuladoras y ejecutoras del Estado. Nadie dice que reemplaces
al Estado. Acompañan. Lo tienen que acompañar. Pero el acompañamiento que donde no hay gente calificada, a la que le pagas poco y rota mucho, tienes que ponerle un contrato de 5 años a gente calificada que ayude a resolver los problemas, ¿no? Mira, son los PMOs y los G2Gs, lamentablemente los G2Gs han agregado mucho valor en términos institucionales, ¿no? Si tuviéramos una institucionalidad buena y hasta que la formemos, yo no tengo realmente ningún problema en que otros estados nos acompañen con expertos, con continuidad, con institucionalidad. Pero esto que tú dices de que las leyes peruanas incentivan la rivalidad en lugar de la cooperación es clarísimo. En todas las obras públicas, ¿qué es lo que prima? Las penalidades que te pongo por si no anotas en el cuaderno de obra o si el profesional no está en todo el tiempo o te retrasas por debajo del 80, ya empiezo procesos de penalidad. Obviamente un contratista que tiene la plata metida ahí, eso no pasa en obras por impuestos, por ejemplo, ni pasa en los contratos de G2E. O sea, yo sí te diría, en las pequeñas, igual, PMOs que asistan a las unidades formuladoras de regiones, municipios y ministerios, porque los ministerios, si tú ves la cifra de este gobierno, han caído de 50 en ejecución a, solo te voy a dar el dato, de 50 en ejecución cayeron a 20 y pico, ¿no? 28, 30%. Entonces, creo que los 3 niveles de gobierno están con problemas de capacidad de gasto porque no tienen gente calificada para gerenciar estudios y obras. Vengo de Verisur a hacer la evaluación de seguridad de su casa. Claro, adelante, por Gracias. favor. Gracias por venir tan rápido. Necesito evaluar los puntos vulnerables de su casa para instalar la alarma a su medida. Pero, ¿puede quedar instalada hoy? Sí, claro, hoy mismo. Es que paso los fines de semana fuera y me urge que quede instalada. Le muestro. Gracias. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en verisur.pe o llama al 0800 179 79. Hey, este es tu equipo. Son increíbles, pero no puedes dedicarte por completo a potenciar sus talentos por la excesiva carga de tareas administrativas que tienes. No te preocupes, llegó Book, el software de recursos humanos que conoce las necesidades de tu empresa. Con Book podrás trabajar desde el pago de sueldos hasta el desarrollo profesional de tus colaboradores. Deja de usar varios softwares y centraliza todas tus tareas en un solo lugar. ¿Qué esperas? Únete a la transformación digital. Con Book crea un lugar de trabajo más feliz. Vamos a tocar el tema del Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad que se lanzó en julio del 2019. Efectivamente, el avance neto a esta altura debe ser alrededor de 7%. Recientemente el MEF anunció unas metas para los próximos 3 años y creo que el ministro hace pocos días habló de lo mismo, con otras cifras, pero bueno, parece que por lo menos está en su imaginación. ¿Cómo ves esto, Álvaro? Tú que estuviste en Proinversión y conoces esto muy de cerca. Primero, yo creo que es bien importante, digamos, separar el tema el plan de infraestructura como instrumento. Yo creo que es fundamental tenerlo. Fundamental tenerlo por el lado de priorización, cosa que no existió, digamos, en las décadas anteriores, un instrumento de ese tipo, de lo que es la ejecución misma de lo que está en el plan, ¿no? Son dos temas distintos. Yo creo que es bien importante ahora actualizar el plan, pero mantenerlo. Mantener en el sentido de tener un instrumento que efectivamente priorice, porque parte de lo que termina sucediendo con todas las obras públicas en general es que hay mucha deficiencia en la toma de decisiones y una vez que se toma decisiones, en la continuidad de esa toma de decisiones. Es decir, ya entra una nueva autoridad y quiere poner un proyecto que reemplaza al otro y con el periodo tan corto de tiempo de gestión no hay posibilidad ninguna de pasar de una fase ni siquiera de diseño inicial a la fase de desarrollo del proyecto si es que uno va cambiando permanentemente. Hemos tenido, digamos, en Proinversión, por ponerles un ejemplo de solo la parte de APPs, en el año 2016 había en el pipeline de Proinversión 122 proyectos, ¿no? Si es que uno mira la historia que hemos tenido de capacidad de desarrollar y ejecutar APPs, el promedio ha sido en todos estos años, 20 años, entre 6 y 7 proyectos por año.
Es decir, llevar adelante esos 122 proyectos con la capacidad que existía en ese momento hubiera tomado, digamos, una cantidad de años irrazonable, ¿no? Que no tiene ningún sentido. ¿Qué cosa está sucediendo? Que simplemente no estaban todavía allí los filtros de toma de decisión para poder definir cuáles son realmente los proyectos que se persigue y que puedan pasar de una gestión a otra, ¿no? Eso es bien importante. Pero por otro lado también lo que ha venido sucediendo es que hemos, por olvidarnos de la generación de capacidades internas, hemos comenzado a migrar cada vez a instrumentos menos complejos. Como se hace más difícil ejecutar, se va buscando pasar de lo que eran hacer APPs a hacer obra pública, o hacer esta modalidad también de obra pública que es gobierno a gobierno, que en el fondo es obra pública pero ejecutado por un tercero. Creo que tenemos que retomar de alguna manera la capacidad de poder hacer cosas más complejas. Porque, digamos, somos un país de ingreso medio, nuestras brechas de infraestructura requieren soluciones complejas en algunos casos. No podemos estar trabajando, digamos, solo con instrumentos que son lo más sencillos que existen, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y allí retomar lo mismo que decías al inicio, Gonzalo, es retomar, digamos, las soluciones complejas no pasa por modificaciones legales. Hemos tenido muchísimas modificaciones legales. Sí. En el caso de APPs ha habido 4 normas en 5 años. ¿No? En el fondo lo que se trata es de regresar a el origen, poder generar una capacidad que en su inicio estaba allí, que no terminó de madurar para la complejidad que tenemos hoy, ¿no? Y que tenemos hoy que enfrentarla. Las cifras del PENIC, ¿no? Eran 52 proyectos, según el PENIC, hoy día el MES maneja 88 porque hay como varios que tienen varios componentes en sí mismos. Pero de los 30, según el Consejo Privado de Competitividad, ¿no es cierto?, a la fecha la ejecución ha sido 37% de lo programado. Y el programado de esos 30 era aproximadamente 52.000 millones de dólares. Quiere decir que tienes toda la diferencia de proyectos, que son aproximadamente 22, que están en procesos, ¿no? Uno está en idea, pero los demás están, como está pues obras de cabecera, como está la red vial, que están en procesos de estructuración, todavía terminando y no están siquiera en ejecución y no queda claro el cronograma. Según el estudio del Consejo Peruano Privado de Competitividad, tendrías que tener una capacidad de gasto anual de 6.500 billones por año para cumplir las metas en 5 años de todo lo que se había programado, porque tenía 128, estás con ejecución 52, te falta mucho por meter ejecución. Creo que ahí vas a ver limitaciones. Y lo que sí dice el estudio es que los riesgos son terrenos, permisos, licencias, autorizaciones, interferencias y también la demora de los opinantes clave, ¿no? Un añadido, ¿no? Hace pocos días el ministro del MES dijo que esperan adjudicar 815 millones de dólares este año, bien lejos de los 6.000 millones, etcétera, necesarios. Básicamente en 7 obras, 2 hospitales, una planta de tratamiento de aguas residuales en Madre de Dios, el otorgamiento de 2 bandas y 3 proyectos eléctricos, total 8 proyectos. Pues son pequeños proyectos. Ahora, esto parece realista. Lo que no es realista es pensar que podemos gastar 5.000 millones, 6.000 millones, porque no ocurre. Ahora, Gonzalo, regresando con todas las cifras que ha dado Pepe y todo lo que nos ha contado Álvaro, o sea, regresamos a lo mismo. Tenemos un serio problema de gestión pública. No tenemos gestores públicos, pero sí tenemos un sector privado que ha logrado muchas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo generamos incentivos para que el sector privado participe y pueda lograr sacar adelante estas obras? Hay distintos mecanismos y acá yo me voy a poner esto en un paso más abajo y hacérselos más simples. Hay mecanismos, ¿cómo hacemos obras públicas? Las obras públicas es la obra pública directa, cuando el gobierno contrata directamente a una empresa para construir, pero tenemos 2 mecanismos donde participa el sector privado.
obras por impuestos, que es un mecanismo, que Pepe es un experto y que a mí me encanta, porque es el sector privado, en lugar de pagar impuestos, o mejor dicho, adelantando su pago de impuestos, decide invertir en una obra en su zona de influencia. Por ejemplo, imagínense una empresa que opera en Puno y en Puno hay la necesidad de un hospital. Entonces, esa empresa va a adelantar el pago de impuestos y va a construir el hospital. El sector privado tiene un brazo de ejecución muy poderoso. Nosotros como sector público necesitamos aprender de lo que hace el sector privado. Tú preguntabas sobre el plan de competitividad y yo creo que varios de los problemas que tenemos es que al no tener partidos políticos, no tenemos un plan de gobierno a largo plazo. Llega un ministro y tiene una idea determinada y cambia lo que hizo el ministro anterior, paraliza obras, cambia el gobierno. Y entonces las prioridades del gobierno anterior vuelven a cambiar. Hay obras que se entregan y como la gestión cambió, simplemente, y era de un alcalde opositor, por ejemplo, entonces no se recibe y no se pone en ejecución. Y tenemos millones de soles en infraestructura paralizada simplemente por conflictos entre actores políticos. Creo que es sumamente importante que los ciudadanos ejerzamos ciudadanía. Nosotros le permitimos al sector público no cumplir con sus obligaciones porque hemos decidido que la política es algo lejano a nosotros. Pero lo cierto es que la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos, porque los políticos pasan por el gobierno 4 años o 5 años. Los ciudadanos peruanos nos quedamos acá. Quienes hacemos empresa privada necesitamos infraestructura para seguir haciendo empresa. Y los peruanos necesitan colegios, necesitan hospitales, necesitan caminos y carreteras. Correcto. Y en esa línea de fortalecer capacidades, volvemos a lo que pueden hacer los PMOs. Ya no solo ayudar a ejecutar la obra, sino dejar gente calificada en el Perú, porque los contratas y los formas, pero además dejar manuales, dejar guías. ¿Sabes qué? Dejar catálogos de obras. ¿Qué es un catálogo de obra? Muy a la colombiana, es una ingeniería de detalle hecha al Lego, ¿no es cierto? Tú haces el Lego del aula, en términos de el plano, la especificación técnica, la memoria descriptiva, los análisis de precios unitarios, ¿no es cierto? El cronograma y todo. Y vas armando, dependiendo del terreno, del territorio. El Minedu ha hecho catálogos de colegios, ¿no? Para 5 zonas geográficas climáticas. Entonces, eso te va a ayudar a que la pequeña, mediana obra no tenga que hacerse como un sastre, uno para cada caso, porque tú puedes tener modelos educativos estandarizados por zona y las construyes según las condiciones geográficas y de suelo, ¿no? La topografía y el suelo y la geodinámica y una serie de cosas pueden estudiarse ad hoc, pero te ahorras todo el tiempo que se demoran en hacer estudio de preinversión e ingeniería de detalle. Con eso, un PMO deja pues un legado, ¿no? No tienes por qué estar pensando que todo el mundo tiene que hacer todo, aunque no tenga capacidad, ¿no? Sí. Y un tema que es fundamental también como, digamos, cambio de dirección que tiene que establecerse es mirar el tema de infraestructura y las brechas de infraestructura, no tanto como un tema de fierro y cemento, de cuánto gasto en fierro y cemento está ejecutado, sino como los servicios que provee la infraestructura. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces se da la vuelta alrededor de cuánto cuesta la infraestructura, en qué momento tenemos el periodo de construcción, cuando al final lo que interesa es que esa infraestructura esté dando servicios. Y en general, todo nuestro sistema, desde el diseño de proyectos hasta lo que es la evaluación de los proyectos, el invierte PE y demás, está diseñado para evaluar costos de fierro y cemento, ¿no? Y diseño de fierro y cemento. Y eso lo que hace es que le quita espacio un poco a la posibilidad de que haya soluciones que vengan simplemente porque el Estado dice, no sé, quiero un hospital que tenga determinado número, capacidad de determinado número de diálisis, capacidad de determinado número de este tipo de imágenes, de determinado tipo de laboratorio, y que no se esté
yendo hacia el diseño mismo del hospital. Se cierran ahí muchísimas opciones que pueden permitir agilizar las cosas. Vamos a poner un ejemplo, Gonzalo, permíteme un ejemplo sobre lo que está diciendo Álvaro. Salud ha probado que subastando seguros de 215 soles consigue que los privados, por subastas de cada 3 años, los privados pongan el edificio, toda la infraestructura y equipamiento, los médicos, todo por 215 soles para atenciones primarias. Es decir, ya no solo pensemos en que hay infraestructura, porque lo que lleva hoy día el Estado es que yo construyo porque tengo a mis profesores, a mis médicos y yo la tengo que manejar. El drama es que ni siquiera se presupuesta la gestión de ese activo con buenos profesionales, buena medicina oportuna y todo, ¿no? Creo que lo que yo noto es que sin atacar los problemas de gestión no vamos a salir de este problema. Porque la costumbre que hay en el Perú no es solucionar el problema, sino más bien dejarlo estar hasta que probablemente se arregle solo o vengan nuevos problemas y la gente se olvide del problema original. Y cada vez que se acumulan los problemas que hacen las autoridades, dictan nueva normativa. Generalmente con las mejores prácticas de países referentes donde tienen mucho éxito, pero pueden aplicar ese tipo de normativa. Y como la normativa es, ¿cómo decir?, mejor práctica, seguramente funcionará, uno diría eso, pero no hay personal calificado para aplicarla, no hay presupuesto para implementar la medida, se choca con la realidad y entonces se pierden años hasta que alguien llega a reconocer que la norma no dio resultado y la reemplaza por una nueva, pero no salimos del pantano. Y tú comentabas, Pepe, la necesidad de hacer ¿cómo decir?, guardar la información de las obras. Eso es pues memoria histórica, uno aprende de sus errores y sobre todo de cómo lo solucionó. Por ejemplo, se malogra una grúa, no vas a estar pues buscando a 500 especialistas, vas al archivo y encuentras la obra en la cual se malogró una grúa similar, eso se llama el método BIM, se usa en el mundo entero, pero para eso necesitas tener la data. Porque claro, puedes conseguir la data de países extranjeros, pues te va a servir poco porque acá no está la experiencia acumulada. Esa maldita costumbre que tenemos los peruanos de no aprender de nuestros errores para no repetirlos y preferimos no recordarlos, hace que no salgamos de este pantano. Así que si no se corrigen las deficiencias en la preparación de los proyectos, si no se termina con la incapacidad para conseguir permisos y licencias, si no se pueden destrabar las expropiaciones y los problemas de diseño son materia de tremendas discusiones inacabables que paralizan las obras, no va a ocurrir un milagro, pues no vamos a salir de donde estamos metidos. Este es un pantano, deberíamos reconocerlo y para salir de eso tenemos que cambiar completamente de actitud y entender que la gestión se resuelve en la gestión misma, no desde fuera ni con normativas. Correcto. Y un tema que tiene Perú que está ligado a uno de los problemas que trajo la descentralización es que tenemos demasiadas unidades de producción atomizadas y no aprovechamos economías de escala. O sea, la propia norma de descentralización decía que no porque seas municipio manejarás el agua potable si la vas a dar más cara que lo que la daría la provincia, ¿no es cierto? Parte de lo que tienes en muchas unidades de servicios públicos es que son chiquititas y pierdes todo tipo de economía de escala. Mira agua potable, una señal, 50 EPS, ¿no es cierto? Ceapal y 49 más. 500 unidades municipales de gestión del agua potable no urbana manejada por EPS y un montón de HAS, más de 5.000. Entonces, tenemos que transformar las unidades de producción. Lo ideal sería que tengas una unidad productiva de agua por departamento, con sedes desconcentradas porque aprovechas economías de escala, ¿no? Creo que hay que pensar en que igual dónde localizamos las redes de postas médicas interconectadas a hospitales, creo que hay que repensar bien las redes educativas, ¿no? Y eso es armar paquetes de redes educativas, paquetes para construcción, operación y mantenimiento, ya no solo pensar en fierro y cemento, ¿no? Yo le agregaría algo, así como se deberían estandarizar, por ejemplo, las escuelas de la costa, de la sierra y de la selva, que además es un trabajo que ya existe, pero a los alcaldes no les interesa porque si le dan un proyecto prototipificado, poco es lo que pueden agregar o meter la uña. Entonces, ese es un problema severo y por eso no progresa. Y por otra parte, a mí me sorprende por qué el MEF
es tan ducho en tantas cosas, no exige para otorgar plata a los gobiernos locales Correcto. que hagan empaquetamiento de proyectos estandarizados en salud, educación, caminos, veredas, etcétera. Eso ayudaría muchísimo a lograr resultados. Y ahí, Gonzalo, creo que estás poniendo sobre la mesa el gran problema que tenemos con la descentralización. La descentralización no ha funcionado, no ha logrado mejorar el acceso del ciudadano a servicios ni infraestructura, y lo único que ha logrado descentralizar ha sido la corrupción, y esa es la verdad. Entonces, parte de lo que deberíamos estar discutiendo es una reforma a la descentralización. Tenemos gobiernos demasiado atomizados y vámonos no muy lejos. Analicemos lo que sucede en la ciudad de Lima. Tenemos distritos, San Isidro, Miraflores, Magdalena, que están en un espacio de territorio muy pequeño. Cada uno tiene una empresa de recojo de basura distinta. Eso no permite hacer economías de escala y economías eficientes. Entonces terminamos duplicando costos y encareciendo el servicio a los ciudadanos. Lo mismo, exactamente igual, ocurre con todas las municipalidades dentro del país y a nivel rural. Si no tenemos suficientes gestores públicos en el gobierno central, imagínense lo que ocurre en las pequeñas municipalidades. Y estas municipalidades están a cargo de gestionar estas obras. Entonces, lo cierto es que no va a poder suceder, no se va a lograr. Tenemos que pensar en cómo reformamos y tenemos que pensar en cómo nos apoyamos en el sector privado. ¿Y por qué nos tenemos que apoyar en el sector privado? Básicamente porque el sector privado está llevado para lograr utilidades, para generar ganancias, y eso hace que su gestión sea absolutamente eficiente, a diferencia de lo que ocurre en el sector público. Hey, este es tu equipo, son increíbles, pero no puedes dedicarte por completo a potenciar sus talentos por la excesiva carga de tareas administrativas que tienes. No te preocupes, llegó Book, el software de recursos humanos que conoce las necesidades de tu empresa. Con Book podrás trabajar desde el pago de sueldos hasta el desarrollo profesional de tus colaboradores. Deja de usar varios softwares y centraliza todas tus tareas en un solo lugar. ¿Qué esperas? Únete a la transformación digital. Con Book crea un lugar de trabajo más feliz. En Open English estamos de cumpleaños. Ya son 15 años enseñando inglés online y queremos celebrarlo contigo. Por eso tenemos un descuento exclusivo para ti, para que cumplas tu meta de hablar inglés de una vez por todas. Aprovecha este descuento, da el primer paso hoy y aprende algo que te durará toda la vida. Comienza ya en openenglish.com. Bueno, tratemos de entrar al terreno de las soluciones, porque alguien podría pensar que estamos llenos de críticas a lo que viene ocurriendo, pero en realidad hay formas de salir adelante. En cuanto a los proyectos grandes, por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo con las APPs, y creo que las desprestigió, es que se concursaban proyectos inmaduros. Entonces, ¿cómo debiéramos quizás estandarizar la preparación de proyectos hasta alcanzar su madurez, por tipo de proyecto naturalmente, y luego que una consultora internacional global, una de las 4 grandes, certifique que los estándares de calidad de proyecto de madurez están en orden para poder concursarlo? Que tome esto unos meses más, por supuesto que vale la pena. Eso nos permitiría confiar en lo que estamos haciendo y, por otro lado, captar el interés de inversionistas de primera categoría mundial. Suena raro decir esto ahora que el país se está volviendo cada vez menos atractivo para la inversión privada peruana y extranjera, pero creo que es necesario decirlo. Por otro lado, para las pequeñas obras locales, que dicho sea de paso, el Consejo Privado de Competitividad halló que el año pasado se había entregado recursos a 47.000 proyectos locales. La cifra es descomunal. Recursos quiere decir desde 1.000 soles hasta varios millones, ¿eh?
Y esto se podría atacar con observatorios de vigilancia ciudadana, es decir, que los propios ciudadanos de cada localidad reporten el avance de sus obras, se puede hacer pilotos para ir sentando la costumbre, y que se sepa realmente lo que está pasando con la obra física. Porque si el alcalde es quien va a reportar lo que está haciendo, bueno, no, jamás se va a lograr. Acá tiene que haber fiscalización ciudadana, porque la Contraloría humanamente no puede llegar a 37.000 proyectos en 1.800 distritos y gobiernos provinciales. Y por último, la calificación de funcionarios. En Estados Unidos, por ejemplo, a los funcionarios a cargo de proyectos se les prepara a nivel de jefe y a nivel de encargados de proyectos y se les da preparación que dura varios meses y se les da una especie de brevete para conducir la gestión de proyectos de hasta 10 millones, hasta 20 millones, etc. Cada 3 años se les renueva la licencia. Y este método lo vienen aplicando hace años. Y entonces, calificando al personal y logrando que se queden en el puesto por lo menos 5 años, se va a lograr pues, resultados en la gestión. Y para esto pueden contribuir las instituciones especializadas en educación ejecutiva. Puede hacerse educación a distancia, puede hacerse muchas cosas con esto, pero sé que tomaría tiempo preparar unos 3.000 funcionarios a nivel nacional, pero hay que empezar. No porque sea un esfuerzo grande, vamos a decir, bueno, esos esfuerzos grandes serán pues de mediano plazo. No, es urgente empezar. No sé qué piensas tú, Cecilia. Es urgente empezar, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además de capacitar a los funcionarios públicos, necesitamos también romper las barreras que hacen que los pocos funcionarios públicos que tenemos, que son buenos, porque eso sí quiero señalarlo, sí tenemos algunos funcionarios públicos que son bastante buenos, pero hay ciertas barreras en el Estado que hacen que muchos de ellos no se puedan mover. Y quienes hemos visto proyectos públicos, alguna vez hemos visto que antes de llegar a la oficina del ministro para la firma, tiene 35 otras firmas, ¿no? Porque nadie firma, todo el mundo quiere la firma del anterior para poder firmar. Eso es una barrera. Tenemos una costra de funcionarios públicos que saben que si algo sucede, el Estado no los va a defender. Tenemos juicios a funcionarios públicos a diestra y siniestra y eso hace además que el Poder Judicial esté lleno de procesos. Entonces, cuando no tenemos un sistema en el que se puede confiar y no tenemos un sistema que genera incentivos para avanzar con las obras públicas, lo que tenemos es la absoluta paralización que vimos hoy en día. Creo que es sumamente importante. Me ha gustado mucho la idea de hacer que los ciudadanos revisen qué es lo que está sucediendo. Y necesitamos también capacitar a los ciudadanos, necesitamos darles información, que el ciudadano en el Perú es un mal consumidor, no está empoderado, no sabe cuáles son sus derechos. Y lo cierto es que el ciudadano, todos los peruanos pagan impuestos, y con los impuestos de todos los peruanos es que se financian las obras públicas en el país. Bueno, a ver, Pepe y Álvaro, unas palabras de cierre. Bueno, un tema fundamental es mirar la experiencia de los últimos 20 años, ¿no? Habíamos comenzado a generar unas capacidades bien importantes. El Perú fue uno de los pioneros y líderes en manejar uno de los instrumentos más complejos, que es el de APPs, y se venía manejando relativamente bien y de manera creciente la ejecución pública. Y en algún momento este periodo se estancó en lo que yo diría que es como una adolescencia prolongada, ¿no? En lugar de pasar por las experiencias que hemos visto, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Canadá, en Reino Unido, Australia, de sucesivas modificaciones que todas apuntan a la madurez del sistema, nos hemos estacionado en sucesivas modificaciones que más bien legales, que nos han dejado en una parálisis. Entonces creo que tenemos que retroceder y mirar cuál es el punto de inicio a atacar. Yo creo que el punto principal inicial es poder tener un cuadro dentro del sector público, de la manera que lo organicemos es un detalle que podemos discutir y demás, pero un cuadro de profesionales que puede estar ahí de manera permanente, que tenga esas capacidades y comenzar a partir de allí a volver a retomar ese nivel que teníamos en la fase inicial de estos 20 años. Bueno, yo en la línea de la institucionalidad que planteaban, la manera como el mundo democrático ha sabido filtrar la politización de la toma de decisiones técnicas, BCR, es dándoles autonomía, ¿no es cierto? Acá hemos constituido reguladores
que mal que bien han logrado con su marco legal institucional manejar cierta autonomía, y creo que órganos destinados a gastar la cantidad de dinero que programamos gastar año por año, y para cerrar las brechas de infraestructura debiera consolidar. Hay que ver ese arreglo institucional, ¿no? Así como hay que fortalecer a Proinversión y dejarla ser la que maneja las APPs, sin que los reguladores del sistema pretendan regular gerenciando las instituciones. Yo creo que el gran error de varios reguladores es que se creen los gerentes de las instituciones que regulan, ¿no es cierto? Y creo que parte de lo que le ha pasado a Proinversión es eso. Y sí coincido que el Estado tiene que tener una masa crítica de gente altamente calificada, bien motivada, bien pagada. Pero eso no es para todo, ¿no es cierto? O sea, hay que saber distinguir la planta fija de la planta variable de proyectos. Y la planta variable de proyectos la contratas temporalmente y la puedes tercerizar. Y creo que eso también es darle capacidades al Estado, es hacer participar al sector privado con un contrato de mediano o largo plazo para que ponga expertos al servicio de la inversión pública y de los servicios públicos. Porque lo que podemos hacer con infraestructura lo podemos hacer con mejorar los niveles de servicio. Pensar en que la madre gestante que camina varios kilómetros para llegar a la posta tiene que esperar horas para ser atendida, supone que pensemos en poner un programa de citas y que no se pierda el expediente médico y que se tenga todo para atenderla. Creo que eso es pensar en una gestión descentralizada de servicios al servicio de la gente. Yo creo que estamos llegando a un punto interesante de coincidencia. Les agradezco su experiencia y conocimiento, son tan valiosos. Creo que hemos podido ilustrar al público sobre este tema y cada uno sacará sus conclusiones, pero efectivamente se habla de la pobreza extrema, de la falta de agua, de saneamiento, de educación, de salud. Efectivamente, estamos hablando de, por ejemplo, miles de pequeñas postas médicas, creo que el 95% está prácticamente inservible. Pero esto se resuelve, como lo hemos discutido aquí, enfrentando los problemas de gestión, solucionándolos, no enfrentándolos para dictar una nueva norma que aparenta solucionar algo, pero en la práctica no resuelve nada, y también buscando cómo cuadrar el círculo de la descentralización, que ha sido realmente un grave problema que estamos enfrentando y que de alguna manera hay que discutir con tranquilidad y solucionarlo, sin que esto implique quitarle sus derechos o sus facultades a los ciudadanos de todo el país, pero lo que queremos es que se logren resultados. Entonces, en este punto hemos escuchado que recientemente se plantea un cambio de constitución para lograr, por ejemplo, que la salud esté al alcance de toda la población, para que se cierren las brechas. Bueno, nada más irrisorio, eso no va a dar algún resultado. Lo que se necesita no es ni normativa para mejorar la gestión, ni mucho menos una nueva constitución con artículos declarativos que no se van a poder ejecutar en lo más mínimo si no se resuelven estos problemas de los que hemos conversado esta noche. Así que les agradezco muchísimo por su participación y hasta luego con todos. Gracias. 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 Gracias.